Bueno, nuevamente saludándolos a todas y a todas, ¿verdad? Que acomódense, que vamos a iniciar y hoy tenemos una propuesta formativa que la trabajamos con el equipo y decidimos presentarlo de esa manera y encontrarnos. Quiero recordarles y decirles a todos y a todas que este mes, o sea, decimos mes, ¿verdad? Son 2 encuentros formativos que tenemos. Es sobre Clara de Asís y en la perspectiva social, en el eje sociopastoral que hacemos siempre, eh, vamos a unir, y esa es la formación de hoy, ¿verdad? Que nos van a facilitar el enfoque y el aporte de la mujer en la iglesia. Tenemos que escuchar y tenemos que reflexionar. El aporte de la mujer se ha vuelto un signo de los tiempos en los últimos años en la iglesia y va unido mucho. Anteriormente estábamos hablando con Isabel, que está presente, de la libertad de Clara y esa comunidad primera en San Damián, pues tiene que ver mucho con el ser mujer, ¿verdad? Decimos muy fácil, y aquí ya me adelanto, ¿verdad? Con ciertas palabras, ¿verdad? Decimos muy fácil monjitas. El caso de nosotros, los varones, lo decimos, no sé si en categoría de iguales o si somos algo despectivos. Pero hay mucho de esto en la iglesia y por eso el Papa Francisco es uno de los que ha entrado con la novedad de hablar del tema de y centrarlo, además de ubicar gente en el Vaticano, colaboradoras como mujeres en todas las comisiones y otros espacios. Y por eso decidimos como equipo que nos apoyara y nos facilitara la reflexión, el estudio inicial, en este caso, del aporte de la mujer en la iglesia. Y para eso hemos invitado a ser facilitadora porque está participando Ana Victoria López, que la conocemos en la familia franciscana de Centroamérica como Vicky López, que está aquí ya presente, ¿verdad? En el grupo de formación. Y ella es egresada de Psicología de la Universidad Autónoma de Honduras, por tanto es hondureña de nacimiento. Ha participado de cursos y diplomados en la Boston College, que es sobre el papel y el aporte de la mujer en la iglesia, así como actualmente pertenece a JPIC, Honduras, y a nivel de coordinación en Centroamérica, también pertenece a la red franciscana Migrantes del equipo coordinador y es defensora de derechos humanos y de la creación allá en Honduras. A ella le pedimos que nos facilitara una reflexión, un primer acercarnos al tema del rol, del aporte, de la mirada y por tanto del pensar de la mujer en la iglesia, que nos permitirá para que el otro sábado nos acerquemos a Clara de Asís. Bienvenida, Vicky, a este espacio. Gracias por aceptarnos al equipo de la Escuela Cosme Pesoto facilitar esta reflexión. Muchísimas gracias, Fray René. Me alegra mucho poder compartir con todos ustedes. Y bueno, devuelvo las gracias porque de verdad que me parece a mí una gran oportunidad para encontrarnos y para seguirnos escuchando. Así que gracias por la oportunidad de dar este tipo de temáticas que nos ayudan mucho al crecimiento. Bueno, sin más, pongo la presentación ya, ¿le parece? Bien, listo.
Ya, Solo perdón. puedo, disculpa, solo podría, buenas tardes, preguntar, ¿esta presentación nos la pueden compartir después para poner más atención y no? Sí, 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 Ah, será compartida. muchas gracias. Gracias. Los micrófonos nuevamente, si nos ayudan todas y todos. ¿Se ve bien la presentación? Sí. Sí, ahí sí. Sí, se ve bien. Estamos en tus manos. Listo. Muy bien. Acaba de dar pues una introducción precisamente, Ferriné, sobre en qué va la temática del día de hoy. Y aunque no, exacto, no se mira mucho, pero aquí dice en carne de mujer, porque la visión, la perspectiva, el sentir para hablar de esto es desde la mujer y hay que tenerlo claro y ponerlo como primicia a la hora de entrar a esta temática. El aporte femenino en la iglesia, si bien creemos que de alguna manera ha sido vasto, también tenemos que entender que para hablar de este aporte del feminismo en la iglesia como tal, se tiene que hablar de la historia. No podemos hablar de la mujer en la iglesia sin hablar de la mujer en la historia. Por eso es que después, cuando hablemos de Santa Clara de Asís, entenderemos también cómo es que ocurren todas estas nuevas decisiones, aportes y sobre todo revoluciones como la que hizo Santa Clara en su época y la forma en que ella lo presta. Inicio con esta frase precisamente, pues, es decir, empecemos hermanas, empecemos hermanos, porque hasta ahora poco o nada se ha hecho y sobre todo escuchado. Porque nos hace falta mucho esta reflexión de la escucha, del ir más allá y en tomar el silencio, que muchos de nosotros sabemos la importancia en nuestro caminar cristiano del silencio para escucharnos, para escuchar a Dios y para poder entendernos también en el entorno y el contexto de los tiempos. Por eso es que vamos a continuar, Ferene, si sigue la siguiente. Muy bien. Como dije, no podemos hablar de la mujer en la iglesia sin hablar de la mujer en la historia. Así que vamos a centrarnos un poquito a hablar de la historia. Si bien muchos de estos conocimientos ya lo sabemos, hay nuevos aportes todavía que nos van arrojando la historia que son muy importantes para comprender los roles de género que el día de hoy están un poco más instaurados y que se siguen pues cuestionando mucho. Dentro del periodo paleolítico como tal, recordemos que no habían escrituras, que en ese contexto lo que tenemos para reconocer cómo fue esta época son pues desde la arqueología los restos que hay. Una cosa muy importante desde esta temática para resaltar es que todas las divinidades eran femeninas, porque para empezar, para el hombre, él se daba cuenta que la sangre de la mujer significaba vida cuando la mujer paría y había mucha sangre en cantidad. En cambio, cuando el hombre era lastimado por una bestia o por un accidente, pues podría causar la muerte. Entonces, inicia esa visión de que siempre para el hombre hay un ser supremo que cuida, protege y que para esta época estos seres humanos pues totalmente lo miraban como un ser femenino porque lo asociaban mucho con la fertilidad. Así es que para ellos, desde la relación que tenían con la naturaleza como tal, pues se dan cuenta precisamente de que esta relación con la naturaleza es la que nutre, es la que cuida, es la que les ayuda a sobrevivir. Por tanto, esa divinidad tiene que ser eminentemente femenina. El rol del hombre en ese sentido era más el de los cuidadores de las diosas. Y hay mucha mitología sobre esta visión de que eran los que cuidaban o protegían a las diosas. Entonces, ahí empezamos como a entender un poco cómo es que empieza esa visión del dios o la diosa como tal se miraba en el periodo paleolítico. Uno de los datos que son muy recientes y que son bueno, muy, muy importantes es que creo que es en Perú, en Bolivia, no recuerdo, pero en donde se encuentran los restos de una mujer cazadora, porque uno de los roles que nos decían que vivíamos de la caza, la pesca y la recolección, y que el rol como tal de trabajo era que las mujeres recolectaban y los hombres eran los que cazaban y se dedicaban a la pesca.
Hoy en día nos damos cuenta que en realidad no fue tan así, sino que los roles eran totalmente igualitarios. La mujer cuando no amamantaba o no recolectaba, también cazaba y también pescaba. Y hace poco se encontraron, como lo digo, estos restos de una mujer con el armamento de caza mayor, que no es cualquier forma, ¿no? Entonces, eso ayuda como a entender un poco que incluso la forma en cómo nos vayan contando la historia va a validar mucho los roles de género hasta hoy en día. Por eso es que es tan importante seguir actualizándonos, entendiendo y comprendiendo que si bien hay algunos errores que nos han, digamos, de alguna manera dividido en nuestros roles de trabajo, no significa que hoy no podamos reivindicar esos roles como tal. Siguiente. Muy bien, pasamos precisamente al periodo neolítico, que justamente aquí es donde se dice que nace el patriarcado, porque en el periodo paleolítico se caracteriza por diversas formas mucho más nuevas, no solamente de trabajo, sino también de la visión religiosa. Y aquí recordamos que se caracteriza por el desarrollo de la economía porque encontramos la ganadería y la agricultura. Ya no cazamos, ya no pescamos, ya no recolectamos. Entonces, en esta época como tal, pues el hombre empieza desde ese binarismo nómada de en un tiempo cosechamos, en un tiempo ya nos trasladamos con nuestro ganado a otras tierras y así. Pero va pasando el tiempo y se dan cuenta de que en realidad ellos quieren situarse en una sola tierra. Y al principio se instalan con comunidades muy colectivas y extensas, donde esa es la familia extensiva. Va pasando el tiempo y luego se dan cuenta que empiezan a hacer o requerir de que sean familias más nucleares, pero siempre en esa visión de productiva de la economía de la tierra como tal. Entonces esa conexión entre mi visión de la sobrevivencia con la tierra que me produce y me genera un cierto tipo de economía, lo voy relacionando también con la familia. Y para esto los hombres se dan cuenta de que si quieren pues que seguir teniendo esta tierra, hay que legitimarla de alguna manera. Y entonces se dan cuenta de que a través de la mujer, es decir, desde los hijos legítimos, pueden ser los poseedores o herederos de estas mismas tierras para que puedan continuar con esa visión. Entonces, hay que tener como un control de la sexualidad de la mujer y para tener ese control, pues entonces hablan o empiezan aquí los diálogos sobre la legitimización de la religión como tal, desde una perspectiva de que hay que legitimar que entre hombre y mujer, una vez casados, no pueda tener otro hombre y esos hijos son partes legítimos que al final van a heredar la misma tierra como tal. Aquí, para decirlo, la característica es que bien, recordamos que eran las mujeres, las que también estaban parte como las que, como habían descubierto la agricultura, pues también eran las que daban o hacían, pues desde un trigo primitivo, servían para a los hombres para moler, hacer panes y otras cosas. Aquí hay un punto que se resalta mucho en la época neolítica, es que es la teoría binarista, porque aquí empiezan a definirse los roles. Ya no hay una posición igualitaria, sino de que la mujer es la que tiene que estar dentro de la casa y el hombre trabaja la tierra como tal. Y siempre la teoría binarista nos dice, siempre, siempre, que solamente hay dos roles o dos posiciones o dos visiones o dos ideas, siempre una va a estar sobre la otra o una va a estar en competencia con la otra. Y aquí yo tal vez lo relaciono precisamente con esa idea de nuestra Santísima Trinidad. ¿Por qué es tan perfecta? Porque es que hubiera sido otra cosa si tuviéramos solamente dos visiones de lo que es Dios y la representación como tal, sino ese equilibrio de ser tres. Entonces, esa visión de que ir componiendo un poco una reflexión más profunda de cómo se va haciendo la historia a la raíz del tiempo nos ayuda a entender también de que a partir de este tiempo hay una división muy, muy marcada de qué es lo que tiene que hacer la mujer a raíz de ¿se acuerdan que antes eran las diosas? Hoy en día pues son las mujeres que a través de la forma en cómo ellas procreen, porque tenían que procrear mucho, puedan hacer esa familia extensiva para que puedan seguir heredando esa misma tierra.
Siguiente. Bien. Aquí tenemos como algunas ideas así poco generales, pero que tienen mucho que resaltar con estas dos mujeres. Aquí ya luego pasamos de la época neolítica y vamos a la edad antigua, donde resalta una mujer que es Hipatia de Alejandría. Aquí esta es una mujer que era muy adelantada a su época, es decir, era una mujer muy influyente políticamente y posiblemente la primera mujer dentro de la política. Es asesinada precisamente por cristianos fanáticos, monjes específicamente, asesinada, violada por esa visión de que se sale de la norma, ¿no? Entonces, es como la teoría y la visión desde la mirada del enfoque de la mujer es de resaltarla, resaltar el hecho de que saltamos los patrones, la visión de que nosotras también podemos estudiar, nosotras también queremos leer y también queremos escribir y también queremos hablar. Esa visión de la contraposición a los roles definidos, pues Hipatia nos muestra un poco. Luego, en la Edad Media, encontramos a Christine de Pizan. No sé si es mi internet. ¿Se me escucha? Sí, te escuchamos bien, papi, se escucha bien. Gracias, gracias. Muy bien. En todos los donde se miran las flechitas es porque en el documento van a poder ir al enlace de la referencia como tal de los nombres que aparezcan o de los títulos que les aparezcan. Bien, para resaltar un poco, Christine de Pizan se vuelve también muy, muy referente porque queda viuda a muy temprana edad y ella decide que, bueno, mandar a sus hijos a estudiar, pero todo lo que estudiaban sus hijos, ella también lo estudiaba. Entonces, se vuelve una mujer muy letrada para su época y decide por ella misma, pues que a partir de lo que ella sabe, empezar a hacer su forma de trabajo. Hizo múltiples ensayos, hizo mucho trabajo de poemas, de teatro, que fue su medio de subsistencia para ella y su familia. Entonces, es como muy, muy importante resaltarla y muy admirable por parte de ella. Aquí también en la Edad Media vamos a encontrar que en la historia contada hay muchos, incluso se habla de más de 400, por decir un dato conservador, de trovadores, de los poetas del tiempo de la Edad Media. Pero al menos solamente hay como rescatables unas 20 nombres de mujeres trovadoras. Y eso ha sido, que es muy reciente esta noticia, de que se ha encontrado precisamente muchas cantidad de mujeres que o se cambiaban los nombres o que con nombres anónimos, pues ellas publicaban algunas cosas. Y nos ayuda a nosotros como a replantear también de que siempre hubieron grupos como tal de las mujeres que a partir de la norma, digamos, impuesta, no se sujetaban a ella y pues buscaban por sí mismas, ¿no? Esa voz interior que hablamos y que hoy en día decimos la voz feroz de la mujer, de posicionarse desde su deseo, desde su visión y su sentir. Continuamos. Muy bien, aquí dejo precisamente los links para hablar un poco sobre estas referencias y que encuentren estas noticias que son muy importantes y que de verdad vienen como a darle esa nueva mirada de la historia a lo que hoy tenemos. Pasamos precisamente a la ilustración y renacimiento. Si quiere, adelantamos a la siguiente. Ese es para que quede ahí en el documento. Y ya en esta primera ola de feminista, en la ilustración de Renacimiento, donde se habla de la Revolución Francesa precisamente, encontramos ya otras mujeres que nos ayudan también a resaltar esta visión y esta forma. Una de las escritoras muy importantes en este tiempo es Mary Wollstonecraft, que ella escribe La Vindicación de las Mujeres. Aquí Mary Wollstonecraft habla mucho sobre la custodia de los hijos. Y eso para la época era irreverente totalmente. Y los derechos de la mujer al trabajo, el derecho a la mujer al voto, pero de manera así como digamos no tan combativa, pero aún así para la época muy
muy irreverente. Recordemos que aquí está situada Clara y no voy a tocar de Clara porque estamos hablando de la mujer en la historia en el contexto del feminismo, pero si la tuviéramos que meter desde la teología feminista, encaja muy, muy bien Clara de Asís. Y luego también encontramos a Olympie de Gouges. Olympie, que es una francesa, y la van a encontrar como Olimpia, también traducida al español, empieza a darse cuenta también ella, que es una mujer letrada, blanca, de una casta social alta, en donde después de que las mujeres les ayudaron a los hombres a luchar codo a codo por la Revolución Francesa, los hombres le devuelven una carta o la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano. Entonces Olimpia dice, no, o sea, es que lo leo y no encuentro dónde aparece mi visión y mi sentir y mi pensar y mi crítica de mujer, donde estamos nosotras. Entonces ella escribe precisamente la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana. Ella usa dos frases. Una de las frases de Olimpia es, bueno, la forma en cómo inicia precisamente esta declaración es: hombre, a ti te pregunto. Hombre, que eres justo, a ti te pregunta una mujer. Y empieza todos los artículos que son los mismos en la visión del hombre, pero ya adaptados a la mujer y con una clara referencia a que es la mujer la dominada, la sublevada, la sumisa y que no tiene los mismos derechos que el hombre. Ella dice, si una mujer tiene la misma oportunidad y capacidad de subir a la horca, tiene también la misma capacidad para subir a una tribuna. Y ese es el cuestionamiento crítico de ella en su tiempo. O sea, somos las esclavizadas, somos las que no podemos hablar, pero sí se nos sujeta a las normas y las leyes de ser asesinadas y ser ahorcadas. Pero entonces también podemos hablar, también tenemos derechos. Y al final, pues también por eso mismo que ella hace, termina precisamente en la horca y es asesinada. Tenemos también, para hacer una referencia, a Mary Shelley, que Mary Shelley es la hija de Mary Wollstonecraft, que Mary Wollstonecraft murió dando a luz a Mary, que es la autora del libro de Frankenstein. Para los que tal vez han visto la película o no, la recomiendo mucho, porque aquí se puede notar mucho el contexto represivo hacia la mujer a través de Mary Shelley y por qué ella tiene que ponerle el nombre de su marido a su libro, porque no puede ser ella. Para empezar, estamos hablando del primer libro del género de ciencia ficción. Ella es la precursora de este género. Entonces, hubo mucho revuelo, mucho impacto hasta el día de hoy, pero ella tenía que, pues, no tenía la oportunidad de decir que había sido la escritora como tal por ser mujer. Continuamos. Vamos a la segunda ola del feminismo, ya entrando a las sufragistas que todos conocemos como la historia. Está la película como tal, que sería bueno también poder verla y entender un poquito más cómo se fue dando todo este movimiento, que es precisamente el derecho al voto. Aquí vienen las mujeres y dicen, bueno, está la lucha, inicia la lucha de la liberación por el esclavismo. En esta segunda ola, para empezar, hay muchas mujeres cristianas dentro de las sufragistas y eso es importante resaltar, porque empiezan reconociendo de que hay una lucha contra los esclavos y ellas quieren precisamente la liberación, mejor dicho, por los esclavos. Pero en esa lucha se dan cuenta entonces que ellas también son esclavas. Entonces se empiezan a separar las sufragistas a decir, bueno, si yo también soy esclava, yo también quiero liberarme. Entonces inicia todo este movimiento y hay que hablar mucho aquí porque es que a lo que hoy conocemos como feminismo es muy reivindicador, pero lo que ellas pedían era lo mínimo, era como tomarnos en cuenta, pedimos algo de derecho, algo de oportunidad en cuanto a un derecho al voto, no porque iban a votar por mujeres, porque es que recordemos que no eran tan letradas, no eran tan preparadas, no tenían acceso total a la educación, no tenían acceso a la vida pública, entonces, o sea, pero al menos el derecho al voto para votar por hombres que no sean tan opresores como algunos hombres. Ese es el inicio de este movimiento que es muy importante y que fueron muy castigadas cuando hacían sus protestas y todo, las obligaban a comer y hacían muchas cosas hacia ellas.
Aquí tenemos un poco también que resaltar a Virginia Woolf, que ella, y ahí es como para entender un poco el contexto, habla del espacio privado y decía Virginia Woolf, lo mínimo que quiero es que dentro de nuestra casa haya un lugar privado para la mujer. Entonces el cuestionamiento, bueno, pero es que el privado para la mujer, el lugar privado ha sido la cocina y es toda la casa, es la referencia del hombre. Y Virginia Woolf decía, no, es que mi lugar privado, mi lugar como de independencia, donde solo sea yo, donde yo pueda hacer lo que tal vez ya quiera y no lo que tenga que hacer, porque así es un lugar así como pequeño donde yo pueda leer, escribir, hablar, cantar, etcétera. Entonces es muy importante para ver hasta la dimensión de la relación realmente del hombre con la mujer en ese contexto. Aquí se da a finales precisamente ya la Declaración Estadounidense de Seneca Falls en 1848, que es muy importante porque estamos hablando como de 70 y pico mujeres que precisamente presentan, también con algunos hombres aliados, ¿verdad? Que presentan lo que son los derechos de la mujer, los derechos del trabajo. Y aquí, a la hora de hablar de la teología feminista, es muy importante porque hubieron también mujeres con la visión eclesial que estaban siendo parte de esto, pero que todavía no podían poner como en contraposición cómo era este rol entre ese doble conflicto de que soy mujer en sociedad, pero también soy mujer creyente. Aquí un poco para luego irlo aclarando, pero es muy importante para resaltar en esta segunda ola del feminismo. Continuamos. Ya en esta tercera ola del feminismo, que estamos hablando del siglo XX hacia hoy, en la actualidad, tenemos que rescatar a lo que es Simone de Beauvoir. Aquí estamos hablando del inicio de la Guerra Mundial y el final de la Guerra Mundial también, porque de la Segunda Guerra Mundial como tal, porque a las mujeres les toca pues ir a ocupar los lugares de trabajo donde habían dejado los hombres. Entonces, precisamente llegan a ser oficinistas, secretarias y cualquier otro rol que tenían que pues compensar. Pero una vez que termina la guerra, pues los hombres vienen con esta mística, que si me lo bajo un poco, René, que habla de la mística precisamente femenina, ¿verdad? Que lo dice muy bien Betty Friedan, que es una estadounidense, y porque habla como los dos roles. Para empezar, después de la Guerra Mundial vamos a ver cargado esa mística de los héroes de guerra. Todas las películas hacen esa exaltación del hombre, del héroe de guerra, y muy pocos papeles dentro, protagónicos para la mujer, evidentemente, o como esa mujer romantizada, quien espera al hombre que vuelva de la guerra y así. Pero aquí ocurre ya por fin ese quiebre, porque es que no fue como el derecho al trabajo, sino que la necesidad de que ocuparan un lugar de trabajo. Entonces, cuando termina la guerra y las mujeres tienen que volver a la casa, y aquí se define mucho esa mujer que ustedes la vieron, han visto mucho en estas películas de esa época, la mujer que le encanta ser ama de casa, la van a ver en los comerciales, en las películas con una mujer muy arreglada, muy buena cocinera, con tacones. Dije, yo no me explico cómo una mujer en tacones cocinando y haciendo la casa, pero así se presenta, porque es ese disfrute. Entonces, Betty Friedan precisamente habla de esa doble mística del héroe de guerra y de la mujer que ama ser ama de casa, ¿verdad? Entonces, nos va contraponiendo en que ya tenemos que ir definiendo todavía más cuál es el rol que le toca por deber en sociedad a la mujer. Simone de Beauvoir, que es una precursora precisamente del género, porque ella nos empieza a decir, bueno, es que el género como tal es una construcción social, porque no es lo mismo una mujer de Francia o una mujer de España, porque la construcción social de cómo debe ser esa mujer en cada país es muy diferente. Entonces, aquí vemos como ese quiebre de cuáles son las características que se adjudican por ser mujer parten también de la sociedad y de la cultura propia de donde esté situada. Así que ella es una de las que empieza a hablar sobre esto y que nos ayuda mucho a reflexionar sobre cómo podemos ampliar todavía más la visión de dónde estamos.
Dice Simone de Beauvoir, no se nace mujer, sino que se hace una mujer. La sociedad y la cultura las convierte en la que la sociedad y la cultura piensan que es una mujer. Y ahí va un poco más entrando en el tema. En esta tercera ola es cuando por fin se teoriza la palabra feminismo. Por fin empieza a hacer una profundización desde la academia. Pero todavía hay que, la visión es que son las mujeres de raza blanca, las mujeres con un estatus y que han tenido la oportunidad ya a tener otros estudios. Entonces, eso es muy importante también como para irlo viendo en cuando nos dan el poder, decisión y educación, qué cosas podemos hacer. Continuamos. Muy bien. Ahora sí, hablamos de la teología feminista. Y aquí yo tal vez me detengo un poco porque creo que para todos nosotros tal vez sea, digamos que de cierta manera, algo nuevo no significa que sea así como tal. La teología feminista nace también en los años 60 y por eso está justamente ligada con esta tercera ola que es de donde parte y surgen todos estos nuevos cambios y lo que hoy en día llamamos feminismos y no como tal una sola visión feminista. No sé qué le pasa a mi computadora. Se te escucha bien. Okay. Bien, bien. Muy bien. Aquí un aporte muy importante para decirlo de alguna manera, es reconocer que este feminismo es el proceso de dignificación humana total. Aquí no podemos sencillamente empezar a etiquetar como lo contrario, lo malo, lo que no me pertenece. Todo lo contrario. Desde el Concilio Vaticano II empezamos a que por fin no es que le dan el lugar a la mujer como tal, sino que se empieza a hablar de la mujer con Pablo VI. Y Pablo VI dice, ha llegado la hora en que la mujer dé un aporte, de una palabra, y que de esta manera pues va a ayudar precisamente a los signos de los tiempos. Y eso es muy importante a la hora de la teología feminista, porque es que aunque no nos dieron la palabra, por fin en la iglesia se habla de una generalidad de la mujer y el aporte que puede dar la mujer. Inicia a partir de los años 60 y registra el nacimiento de la teología feminista y se considera como una teología contextual, o sea, que parte de la experiencia vivida por las mujeres. Nace como la reflexión de los cánones de la teología de la liberación, muy importante esto, y usa la metodología del ver, juzgar y actuar. Parte de la realidad de la mujer, la juzga a la luz de la palabra de Dios y toma decisiones respecto de las acciones que deben transformar la realidad. Siguiente. Esto nos ayuda a entender un poco el método como tal, se mira y se trabaja y se disfruta también lo que es la teología feminista. Ya a partir del siglo XX emerge esta teología porque reacciona a este entorno de la mujer. Las mujeres cristianas reflexionaron sobre su experiencia ya humana y cristiana, no solamente cristiana como la visión única que se debe hacer como creyente, sino también humana. Y la expresan pues de manera crítica, releyendo la experiencia del pasado, fijado en los textos de la Biblia y la tradición viva para desembocar en la experiencia actual de la mujer, que es una mujer protagonista de fe, es una mujer discípula, es una mujer apóstol, enviada a comunicar también el querigma cristiano en todos los rincones de la tierra, sin restricciones y con igual dignidad ante Dios de la que goza el género humano. Y aquí muy importante pues resaltar precisamente que para la teología feminista nos ayuda a combatir esas ideas de que solo el hombre puede tener la capacidad de leer las escrituras, de hacer de una reflexión teológica y empieza a decir, bueno, pero sí, es que hasta ahora, los que tenían la oportunidad del estudio como tal, también de la Biblia, en su mayoría evidentemente eran los varones porque eran los que tenían el ministerio, pero hoy aquí ya empiezan también las mujeres a tener la oportunidad de que también estudien su ministerio como tal desde la visión de la mujer. Entonces, aquí nos ayuda como a impulsar esa forma. Entonces, nos ayuda a entender mucho más.
Recordemos que si en las primeras 2 olas del feminismo, las mujeres se empiezan a dar cuenta de su posición porque fueron como aliándose o involucrándose con la lucha feminista, la lucha de la segregación afroamericana, y entonces dicen, bueno, yo también soy esclava, yo también soy discriminada, pero es por esa relación. Luego aquí en la teología feminista es esa relación, y aquí desde la visión psicosocial se habla del doble conflicto que vive la mujer, porque la mujer de iglesia como tal, porque ya no solamente se cuestiona se acompañaban las luchas de manera silenciada por ser creyentes, sino que se empieza el conflicto. Bueno, si la mujer de sociedad o la mujer secular como tal en la lucha se cuestiona y entra en conflicto por si su posición, su sumisión de persona dentro de la sociedad, la mujer le toca hacer en 2 vías, por ser mujer en sociedad y a las vías también ser mujer de iglesia. Y ese doble conflicto es muy importante porque entonces surge esa necesidad de que si hago mi lucha y mi camino en la sociedad, lo tengo que hacer dentro de la iglesia. Y eso vitaliza mucho para el crecimiento de este movimiento. Siguiente. Muy bien. Aquí es muy importante como rescatar, digamos que lo que se ha hablado muy generalizadamente, muy, digamos, peyorativamente también, porque es que cuando se empezó a teorizar, como lo estamos diciendo, nos ayudó pues a ir comprendiendo y a darle nombre a todo lo que nos estaba ocurriendo en el momento como tal. El androcentrismo, para poner en contexto y recordar o refrescar un poco, es que es esa palabra donde sitúa o hace referencia a la práctica, ya puede ser consciente o no, ¿verdad? De otorgar al hombre a su punto de vista una posición central en el mundo. Y pongo un ejemplo, fue escandalosamente abrumador e indignante darse cuenta que las investigaciones, la cantidad de dinero de las investigaciones que se hicieron a raíz del Viagra, o la Viagra, no sé, pero como tal, o sea, eso fue como descomunal en la época, en el tiempo, y que hasta hoy todavía se da, porque era muy importante hablar sobre la potencia sexual del hombre. Pero en esa misma contraposición estaban los mismos estudios del cáncer de mama, que hoy sí ya tenemos pues mucha más novedad sobre el tema, pero esa centralidad cuando le damos al hombre, habla mucho el androcentrismo de que es la práctica como tal. Luego hablamos de la misoginia, que ya es una ideología, es una idea que contrapone cualquier idea que tengan otras personas u otros contextos. Esta desprecia como tal todo lo que tiene que ver con la mujer o lo que se le adjudica a la mujer. Ojo, porque es que una cosa es que sea un desprecio hacia la mujer y otra cosa es que también se le desprecia al hombre por tener características de mujer. ¿Cómo le explico? Un hombre llorando. O sea, es que el llorar solo le pertenece a la mujer o expresar los sentimientos le parece a la mujer. Entonces, esa característica de despreciar lo que, entre comillas, se puede decir femenino, ¿verdad? Porque recordemos que es un constructo total. Luego hablamos del machismo, que es la actitud pues prepotente o la manera de pensar, de que sostiene pues que el hombre es por naturaleza, ¿verdad? Superior a la mujer. Y por naturaleza digo porque el hombre, hemos visto, y hoy se censuran más, todas esas películas, todos esos comerciales en donde se cree que el cerebro de la mujer es pensar en comprar zapatos, en criar hijos y nada más. Hay no sé, para hacer referencia comercial de Mr. Músculos. Ustedes lo han visto o lo han escuchado, que es el del detergente de limpieza, que es un hombre musculoso, joven y todo, y precisamente viene este hombre y le enseña a la mujer a limpiar. Entonces, esa contraposición precisamente de poner a un hombre a que le enseñe a la mujer se dice de manera muy sutil, muy sutil, pero es muy importante. Y luego, para continuar, vamos a entender ya ahí sí lo que es el patriarcado. O sea, este tiene que ver con la cultura.
el triángulo, o sea, por eso aquí es como entender que arriba está el hombre en la punta del triángulo y las minorías están las mujeres, los invisibles. Las minorías son los migrantes, las minorías son los pobres, la minoría, aquí cabe la mujer. Y en ese sentido, para hablar de este sistema como tal, es que hablamos de que el patriarcado tiene tanto signo femenino como signo masculino. O sea, aquí no se diferencia de que solo es el hombre, también la mujer, porque ha introyectado mucho de este sistema. Por ejemplo, solamente en el año 2018 se celebraba, pero como una gran noticia, que en Arabia Saudí se le había permitido a las mujeres conducir. O sea, hace 2018. Entonces, este sistema de que nos va posicionando, invisibilizando en un lugar en donde siempre va a ser la minoridad, siempre va a ser la que le toque luchar por una postura, una posición, una voz, es muy importante. Luego, pues volvemos a tocar el tema de género solamente para resaltar lo que ya lo decía un poco Simone de Beauvoir. No es como dicen, pues por decirlo de esta manera, nuestros obispos queridos que dicen que es una ideología, sino que esta es una categoría de análisis. Hay una construcción social en los roles. En el neolítico se empieza a separar ese rol, en donde el paleolítico pues era una relación igualitaria, pero aquí ya no. En el conjunto de estas ideas sobre los procesos, digamos, de identificarme como mujer con lo femenino y como hombre con lo masculino. Y aquí tiene que ver mucho la cultura porque así los mecanismos de control que rebasan los límites culturales de lo permitido. O sea, culturalmente se me permite ser de una manera, culturalmente se le permite al hombre también ser de una manera. Aquí nos viene a replantear mucho esta nueva forma de entender la antropología de género y es la que nos sustenta la base para comprender esa visión que para mí tiene mucho, y aquí está la relación en cuanto al franciscanismo, de nuestros principios, de la libertad, los principios del bien común, de comprender los que aquí no es si sos hombre o sos mujer, es que las cualidades que tenemos, las habilidades, las destrezas al servicio del bien común, pues se tienen que poner siempre. No es que alguien por tener un género o es mejor que otro, sino porque es que si tengo las cualidades para hacerlo, pues lo hago. Y aquí viene entonces esta antropología de género a también debatir la posición de ser, de que solo los hombres pueden ser curas y que teológicamente hay una revisión y no se encuentran datos específicos bíblicos ni teológicos que lo sustenten. Entonces aquí eso es muy importante para replantearnos, para reencontrarnos con esto. Siguiente. Muy bien, hablar precisamente pues de esto a mí me recuerda porque es que hablar del latinismo feminista es hablar de la voz profética que ha incorporado, digamos, en el discurso de género como una categoría que es la de análisis, de desmantelarnos totalmente ese androcentrismo, ese sexismo, ese racismo, entre tantas cosas, porque es una visión totalmente holística, porque es incluyente, es integradora y promueve pues reivindicar, visibilizar, acoger, dignificar sobre todo en todas las categorías a la mujer y al final a todos por igual. Esta también se vuelve una teología muy creativa. Ustedes aquí tienen, aquí fue con la Eucaristía precisamente que esta imagen dio vuelta al mundo porque estaba conectado el mundo entero porque estábamos hablando que era para el Día de la Familia. Y se hace este simbologismo en donde pues está el crisma y desafortunadamente se cae el óleo en el piso. Estas son hermanas de la congregación de María Sacerdote y corren ellas a limpiar. O sea, esto dio vuelta al mundo porque causó mucha indignación, porque es como volver otra vez a esta posición del hombre, que no estoy hablando de aquí como iglesia, sino del hombre en el rol general. Yo ensucio, la mujer limpia. Entonces, esa visión de que son las mujeres las que tienen que limpiar, con una visión de que no importa si le voy a dignificar ese rol, porque es
que es lo mejor. Estamos hablando que la teoría ya nos ayuda a aclarar un poco esa forma mística de la feminidad y que nos hablan de la forma positiva de ser amas de casa y todo eso, que al final pues nos empieza a quebrar esas ideas. Esto fue muy criticado porque, para empezar, ¿dónde están los acólitos, verdad? Entonces, nos ayuda a entender mucho que todavía hay mucho recorrido que nos falta a seguir en la historia de nuestra iglesia. Continuamos. Muy bien. Aquí, este es muy, muy importante porque esta es una teóloga feminista muy, muy, muy importante porque es una, bueno, ella es una profesora emérita de la teología de la Universidad de Fordham y es religiosa de igual manera, y ella precisamente habla que este término, aunque es de bastante mala fama, como dice, a pesar de todo de hermoso significado, porque se refiere a la actitud que promueve la realización de las mujeres como genuinos seres humanos, plenamente dotadas y a la vez muy diversas y también merecedoras de los mismos derechos, dignidad, de poder en todas las esferas de la vida. Johnson es pues realmente una visionaria en el contexto porque profundizar en el conocimiento de la teología feminista nos ayuda hoy en día a tener una posición mucho más abierta y más clara de lo que necesita y espera también la mujer en todos los roles, porque si vemos la necesidad de la evangelización como tal de la mujer, y a pesar de eso que estamos o que están en tantos lugares, vemos también la minoridad y validez que se le da en esas posturas y en esas visiones, a pesar que la iglesia lo necesita como tal. Continuamos. Aquí tenemos que recordar y volver como a poner como digamos en resaltar. Y es que fue muy importante en este momento hablar precisamente de esta mujer que, para empezar, era la esposa del juez de la corte de ese tiempo, en la posición de las sufragistas, que fue en la segunda ola, se les dice a todas estas mujeres: no, es que ustedes no pueden votar porque la Biblia dice que no pueden votar. Entonces, hay un cuestionamiento muy grande porque hay mujeres dentro de las sufragistas que son cristianas. Entonces, empieza esa división del movimiento también sufragista, porque como creyente, si mi Dios me dice que no puedo votar, pues tengo que acatarlo, ¿no? Pero entonces también están otras, como Elizabeth, que dicen, bueno, la verdad que, ¿por qué no lo investigamos? Y esto era muy, muy, muy delicado porque es que la lectura, la Biblia y todo era mucho más aceptada que lo fuera el hombre, porque él es el que tiene la palabra para decirlo, para hablarlo, para ejemplificarlo, para explicarlo, no la mujer. Entonces se reúne con un montón de sus amigas y dicen, bueno, de verano. En esta estamos hablando que seguimos en la clase alta, ¿no? Entonces, las amigas de ellas eran mujeres que hablaban hebreo, eran mujeres que hablaban arameo incluso, o sea, eran mujeres muy letradas. Entonces, se reparten 2 Biblias cada una y se van de verano y les dicen, bueno, la tarea que tenemos es que vamos a agarrar la Biblia y vamos a cortar todos los pedazos donde hable de la mujer. Y vamos a agarrar un cuaderno, se pega y vamos estudiando con la otra Biblia donde aparece, porque es que hay que encontrarlo y por qué lo dice, ¿verdad? Y luego regresan de ese verano y bueno, se vuelven todas como que empiezan, y es que empiezan a encontrar mucho contenido dentro de la Biblia, donde hay mujeres que cuando lo habla el obispo, el sacerdote, no lo ha dicho nunca en la Eucaristía, nunca lo han dicho en los lugares que eran propios de la vida o los espacios eclesiales como tal. Entonces, que por qué no se decía y por qué no se hablaba y por qué todavía más estaba eso escrito y nadie lo interpretaba. Entonces, luego se van de nuevo y se preguntan, ¿verdad? O sea, ¿lo encontraron? ¿Dónde dice que no hay que votar? Entonces, no lo encuentran. Se van otra vez, otro verano, siguen investigando y vuelven y lo mismo, no lo encuentran. Al final, estas mujeres que
que están dentro de las sufragistas, pues entonces hacen estos 2 tomos y se llama precisamente La Biblia de la Mujer, y es muy importante y muy emocionante también, porque ver que era como muy, muy reivindicativo leer la Biblia desde la mirada de la mujer, desde el sentir de la mujer, desde el pensar de la mujer. Al final, pues, bueno, totalmente señaladas, se le trató de quemar y todo eso, a estos libros y todo, pero igual, dentro de nuestra historia es muy importante resaltar dónde están esos cimientos donde saco mis decisiones, mis posturas, aunque mi contexto me diga lo contrario. ¿Dónde está esa voz que yo necesito para que realmente pueda sentirme en libertad propia? Continuamos. Muy bien. Aquí, para volver a resaltar un poco, esta teología nos ayuda pues de hablar de una manera crítica y nace precisamente, y hay que decirlo siempre, de una contradicción, porque es que Teresa Forcades, que es también una religiosa, tal vez algunos la conocen, muy criticada y a la vez muy aplaudida dentro de esas 2 posiciones de la iglesia. Voy haciéndolo ya un poco más, adelantándome un poco más rápido, y ella se cuestiona y dice, precisamente, ¿qué pasa con las mujeres? En el Evangelio y en el encuentro con Dios descubro que son llamadas a una plenitud en nada inferior al varón, pero en la sociedad y en la iglesia descubro que tienen vedados ciertos ámbitos de una forma que yo considero totalmente injustificada. Y bueno, ella es una doctora que promueve mucho esta visión, y una incursadora de la teología feminista que nos ayuda todavía a ampliar el panorama y a entrarnos todavía más en esa visión de, pero ¿por qué? ¿Por qué todavía continuamos primero callando dentro de la iglesia y a la vez no se siguen posicionando otras posturas que sean desde la mujer? Porque es que si quien legitima dentro de nuestra iglesia siempre es el pensamiento del hombre, entonces nunca será escuchada y a la vez nunca se podrá poner una postura de la visión de la mujer, que no, sin olvidar, la gran mayoría somos mujeres. Continuamos. Aquí solamente tomé y resalté algunos de los textos de la teología feminista que nos ayuda como a ver por dónde va la cosa. Las mujeres no somos un complemento. Aquí se cita precisamente a un superior general de la Compañía de Jesús, que es Arturo Sosa, y que habla precisamente de lo que él espera, y que habla de qué es lo que esperamos de la iglesia, y lo leo de manera rápida. El debate en la iglesia tiene que ser libre y con desacuerdos, que insta a la intelectualidad a hacer un esfuerzo por abrirse a lo imposible, dice él, que sea un alegato a favor del cambio, del progreso comunitario. Entonces dice esta teóloga también, así como él mismo dice que hay que poder imaginar, esperar y propiciar aquello que parezca imposible, no quiero dejar de soñar. O sea, no queremos dejar de soñar las mujeres en que sí es posible hablar de una nueva antropología, de la nueva concepción de la mujer dentro de la iglesia, de una forma que nos ayude a hablar de manera igualitaria dentro de nuestros espacios. Ya no con el sesgo de, tal vez, a ver qué dice el padre, o la mujer diciendo, es que el padre dijo, o es que el sacerdote dijo, sino que mi voz, mi posición, para que se haga valer. Luego, también dice el Satames, ¿por qué es delicado el tema de la mujer iglesia? Bueno, tal vez porque toca estructuras, ¿verdad? Definitivamente. Y este nuevo modelo de iglesia, comunidad cristiana, donde todos los bautizados tienen la misma dignidad, con diversos ministerios y carismas. Entonces, aquí es muy importante porque es el espíritu quien le guía, no el clero. Y el espíritu como tal, como para hombres y mujeres. Continuamos. Aquí ya entro un poco a hablar tal vez desde la visión bíblica, que hay una riqueza desde la teología feminista. Y yo selecciono el título precisamente, o sea, la mujer como iglesia, queremos ser protesta y propuesta, porque es que el recorrido histórico me avala diciendo, es que mi voz tiene que ser escuchada, exaltada, pero no me la van a dar.
si empezamos reconociendo de que han sido las luchas las que han posicionado una nueva voz y una nueva mirada más igualitaria, con mi visión, mi sentir y mi pensar, tiene que ser a partir de la protesta y propuesta. Y desde esa visión pacífica, porque es que también dentro de las luchas feministas no se ha visto de manera tajante que sean las mujeres que tomen las armas en contra de un posicionamiento de este movimiento como tal. Que otros feminismos sean totalmente violentos ya es otra forma, pero hablándoles de la teoría feminista es muy importante. Entonces, cuando una mujer de entre la gente le dice a Jesús, dichoso el hombre que te llevó y los pechos, dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te criaron, Jesús corrigió, mejor, dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Bendita corrección que saca María, dice precisamente esta teóloga. Y con ella todas las mujeres del ámbito de la naturaleza y de la función, o sea, para pasarla a ser persona. Es que a pesar de empieza a resaltar su verdadera dignidad, que no le tiene que referir porque como es mujer, tiene solamente la capacidad de engendrar, parir y cuidar, ¿verdad? Que ese pensamiento del cuidado, que somos las maternales y nada más, sino por la de su responsabilidad para dar una respuesta libre. Ese posicionamiento y esa visión de Jesús queremos que resurja con una fuerza mucho más revitalizadora y esperanzadora a estos días. Continuamos. Luego tenemos también aquí para entender un poco la mujer que resignifica la figura de María. Y es que deja atrás la culpabilidad de Eva. O sea, si nos tocara luego hablar de la teología feminista, porque ahorita solo estoy haciendo como esos pincelazos de lo que es y cómo se origina, es que también la teología feminista tiene todo el aporte desde la teología de la mujer y la Biblia. Y aquí nos ayuda a ver que la segunda mujer del Evangelio que nos ofrece una clave que es, digamos, sea simbólica de la liberación es aquella que curó a Jesús un sábado en la sinagoga, por ejemplo. Y leo textualmente, había allí una mujer que desde hacía 18 años estaba enferma a causa de un espíritu y andaba encorvada, sin poderse enderezar del todo. Al verla Jesús la llamó y le dijo, mujer, quedas libre de tu enfermedad. Y le aplicó las manos y la mujer en el acto se puso derecha y glorificaba a Dios. Este texto contrapuesto de la visión, y lo digo de nuevo, visión, sentir, pensar, actuar de la mujer, nos resume y nos habla de esa espalda doblada, de aquella mujer que es la imagen de todas las cargas de las opresiones, de todas las humillaciones, los sometimientos que viven todas las mujeres en el mundo. Es el símbolo de la imposibilidad, o sea, no puedo mirar más de lo que se me permite. Y no puedo estar de frente al otro, de esa igualdad que buscamos. Entonces se dirigía a ellos como a todos de una forma igual y empezar a entablar esas relaciones recíprocas. Por eso es que estos gestos de Jesús siempre van a ser y sus palabras estallan con una fuerza muy, muy insólita de liberación, dice la teóloga, y de restablecimiento de dignidad para la mujer y para todas las otras. Siguiente. Ya con esto voy y explico por dónde va más y hablamos de los objetivos, las esperanzas de manera muy general. ¿Y cuáles son los objetivos de la teología? Bueno, deconstruir totalmente, desenmascarar los elementos sexistas de las tradiciones religiosas. La judía, ¿verdad? O sea, de los judíos rezaban o rezan hasta el día de hoy que agradeciendo a Dios porque no los hizo mujer, a rescatar la sabiduría alternativa de las mujeres y su huella en lo más profundo, los sistemas religiosos y las tradiciones espirituales, a reconstruirnos nuevas relaciones, unos nuevos lenguajes, unos nuevos símbolos, unas nuevas imágenes y contenidos que de verdad hagan justicia a la plena humanidad de las mujeres en la iglesia. Y bueno, también a buscar. O sea, la teología no termina aquí y hay que seguir buscando el reconocimiento de nuestra dignidad como mujer en la sociedad y en la iglesia. Entonces no nos separamos, y especialmente en las más empobrecidas y excluidas, obviamente. Muy bien, puede continuar.
Aquí dejo yo unas páginas complementarias para que los que quieran, pues tal vez se interesen por leer un poquito más o ver de dónde también sacaron algunas cosas. Sé que algunas cosas, hay mucha, mucha riqueza. Hay que aclarar que la teología feminista no es propia del catolicismo. También las corrientes protestantes están hablando también de la teología feminista. Los movimientos ortodoxos muy extremos también en hoy en día, si bien no se le dice teología feminista, también estos movimientos están haciendo cambios muy, muy importantes a lo interno. Por otro lado, también es muy, muy enriquecedor encontrar dentro de esta corriente y de este movimiento y este aporte de la visión de la mujer religiosa, laica, que estudia, que se concentra y que ve en su alrededor una nueva manera de relacionarse, una postura mucho más visionaria y que todavía sigue teniendo pues muchas etiquetas y muchos sesgos dentro del entorno. Me quedo hasta aquí, agradeciendo pues el tiempo, no sé si le hizo honor al tiempo, espero que sí, pero para mí creo que nos ayuda mucho como por lo menos a entender dentro de la historia y dentro de la iglesia, porque no estamos separadas y es muy importante ir también profundizando que no nos vayamos segregando y diluyendo, sino más bien fortaleciendo como mujeres, como mujeres en iglesia, creyentes y aquí en este espacio como franciscanas. Vamos a ir a un espacio de comentarios de plenaria entre ustedes, ¿verdad, Fray René? Bueno, gracias Vicky, ¿verdad? Como yo lo dije al inicio, fue una introducción, ¿verdad? Ya también lo planteaba, ¿verdad? Hay mucho que abordar en todo este nuevo paso que gracias al Papa Francisco también dentro de la institución iglesia, pues vamos avanzando. Lo vimos reciente en la propuesta de Amazonía, era una voz realmente de la mujer, ¿verdad? Y pues solo recogía mucho del sentir y pensar que ha estado en el camino que solo el espíritu lo puede permitir, ¿verdad? Nosotros aquí en la parroquia usamos mucho cuando damos las formaciones, decimos, en la iglesia hemos aprendido una mala palabra, que es así se ha hecho siempre y así será. Es una expresión ofensiva, pero se ha usado tanto en la iglesia. La iglesia tiene tradición, pero no es tradicional. Es muy diferente, porque es el Espíritu el que va a renovar nuestra vida. Desde Pentecostés no nos hemos quedado quietos en la historia, aún con todos los límites. Y es por el Espíritu. Y es porque a la vez el Espíritu nos hace ir avanzando. Gracias, de verdad. Y yo creo que tenemos el planteamiento de los grupos, pero al mismo tiempo, esa sería una posibilidad de 15 minutos, ¿verdad? O si podemos también, por el número que nos, pues somos 39 participando, si quieren hacer preguntas o intervenciones, no sé si como plenario completo, ¿qué dirá la facilitadora? ¿Qué dice Vicky? ¿Cómo lo ves Bueno, mejor? sí, para los grupos, el, la dinámica está en que por favor escuchémonos y digamos que realmente me despierta. Recuerden que yo iniciaba precisamente escuchémonos. Entonces, ¿qué me despierta a mí la temática de la visión, de la lucha, de la mujer en la historia, de la mujer en la iglesia también? Y sobre todo también preguntarnos y cuestionarnos, ¿realmente yo puedo aportar algo? ¿Qué puedo aportar como hombre y como mujer en esta temática? Entonces, por ahí iría la dinámica. Muy bien, nos vamos a ir a grupos entonces y compartamos. Podemos tener de fondo a Clara, compensando ya un poco en el fondo el patriarcado y el machismo que vivió, pero también es escuchar, eso es importante, ¿verdad? Así que nos vemos en los grupos.
el cual también se merece, que es Clara de Asís, como una mujer, ¿verdad? Que para mí la espiritualidad Francis Clariana es porque los dos, es un aporte grandísimo de los dos, tanto de Francisco como de Clara. Entonces, agradezco mucho este espacio, de verdad ha sido muy rico y me parece, espero que nos pueda ayudar, sobre todo porque desde los pequeños gestos en la vida cotidiana vamos aprendiendo también a tener relaciones equitativas, relaciones justas y armoniosas entre mujeres y hombres. Muchas gracias. Bien, gracias, Gabriela. Ya puedo compartir y desafortunadamente no podemos escucharnos más porque esa es la riqueza y aquí la oportunidad de la escucha y de la visión que sea más igualitaria en cuanto a que no tenemos todos que pensar igual, sino que enriquecernos de ese pensamiento muy diferente, pero que también venga desde la experiencia. Cómo ha sido mi experiencia de mujer en la iglesia y cómo ha sido la experiencia de hombre también dentro de la iglesia. Y ahí hay un camino también bastante grande para los hombres desde su propia reivindicación masculina para realmente hacer una clara posición de una visión más igualitaria que al final yo digo, esto es el franciscanismo, esto es lo que quería Francisco cuando hablamos de casa común, cuando hablamos de la hermana madre tierra, eso es de ser hermanos, esa visión más igualitaria. Le voy a pedir a alguien de los que estamos aquí que podamos terminar con esta bendición y que la pueda leer y bueno, que en ese mismo sentido, como con todo nuestro pensar, con todo nuestro sentir de lo que ha surgido del tema, que tiene que ser diverso porque somos una colectividad, a partir de eso pues también podamos leer, ver y tratar de que eso se traspase a nuestro cuerpo con la visión de cómo también oramos y la forma en que hemos orado litúrgicamente en nuestra iglesia. Así que le pediría a alguien de ustedes que pueda leerlo en categoría de que sea una oración final para todos. Dejo el micrófono abierto. ¿Puedo leerlo yo? Sí, está bien. Que el Dios de Eva te enseñe a discernir el bien y el mal. Que el Dios de Agar te conforte a ti y a todas las mujeres cuando se sientan solas en el desierto de sus vidas. Que el Dios de Miriam te haga instrumento de liberación. Que el Dios de Débora te conceda la audacia y la valentía para luchar por la justicia. Que el Dios de Esther te conceda la fortaleza para enfrentar al poderoso en favor de su pueblo exiliado. Que el Dios de María de Nazaret abra tu corazón para que puedas recibir con alegría la semilla del que vive por siempre. Que Jesús, que dijo a la samaritana todo lo que había hecho, te haga evangelizadora del pueblo. Que Jesús, que se dejó ungir por la mujer, te conceda ser su profeta, para que exclames con alegría y entusiasmo su palabra. Que Jesús, el amigo de María Magdalena, te envíe a anunciar su resurrección a todas las gentes. Que el Espíritu te consagre para que puedas proclamar buenas noticias a los pobres y la liberación de los oprimidos en el nombre de Dios Padre y Madre, que fue, es y estará siempre con nosotros y con su pueblo. Paz y bien. Así bien. Muy buenas tardes, les agradezco a ustedes por la escucha, por quedarse para la reflexión. No sé si Fray tiene otros avisos y bueno, de mi parte he concluido. Gracias a usted, hermana. Gracias, Vicky, de verdad. Ya decía Gabriela, pues estamos esperando que esté presente nuestro enfoque de género en las próximas
formaciones, ¿verdad? También es parte del mismo proceso de recrear y repensar juntos y juntas este camino de fe como discípulos y discípulas. Creo que es un lenguaje que no solo sea el lenguaje, sino todo el pensamiento y la espiritualidad. Y es lo que quizás en la fórmula nosotros franciscanos y franciscanas tenemos que avanzar, que es en la medida que vivimos, celebramos y pensamos juntos y juntas, seguimos caminando en este pensamiento que recreamos, que celebramos y que recreamos en la espiritualidad, ¿verdad? Hay toda una relación ahí importante para llevarla a la práctica. Y ese es el aporte que queremos aquí facilitar, pero todos ustedes que ya tienen una gran vivencia franciscana, tienen que ponerlo en la masa, a moverlo, ponerlo en el juego, a darle vuelta. ¿Por dónde va esto? Pues, y con solo contemplar mucho lo de la creación, pues también nos ayudará. Nos encontramos el otro sábado a la 1:30, ¿verdad? Igualmente convocados. Al grupo yo le puse una invitación de hoy. Hoy tenemos la primera formación pascual en la parroquia. Si quieren estar, ¿verdad? Es una reflexión abierta, libre, desde los evangelios, la resurrección, que tendrá mucho que decirnos las mujeres, ¿verdad? Con el tema de hoy, en relación a la pasión y la resurrección, como quedó evidenciado en los evangelios. Así que igual está ahí la invitación para las 7 para entrar en Facebook de la parroquia. Paz y bien a todos y a todas. Gracias, Vicky, nuevamente. Nos encontramos el otro sábado. A ustedes, hermanos, muchas Nos gracias. vemos, Paz y paz y bien. bien. Paz y bien. Gracias. Gracias. Buena tarde. Felices Pascuas. Gracias, Fray René. Gracias, feliz Gracias, tarde. Vicky. Buena Nos tarde a todos. vemos, nos vemos. Feliz tarde. Bien. Bye, Marta. Isabel. Bye, bye. Bye, hermanito Ramos. Bye. Bye, Nelita.